Adelante, adelante el segundo grupo, entonces, ¿les parece? Hola, profe, buen día. Buen día. Bueno, somos dos de nuestro grupo nada más, así que Vos y... vamos, son Breque María y Florencia Vázquez. Bien. Vamos a hablar de la sexta cumbre de la CELAC. Estoy que yo, se- Andrés Machuca. Perdón, Andrés, no te vi. Eh, Bueno, Bueno, adelante, a vamos ver. a hablar de la sexta cumbre de la CELAC que se dio el 18 de septiembre de este año en México. Bueno, yo voy a empezar hablando del discurso inicial que lo dio el presidente de México, Manuel López Obrador. Sí. Tiene un apodo, AMLO, porque es Andrés Manuel López Obrador. Sí, exactamente. Me aparecía mucho y decía, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Hasta que lo saqué, porque estaba todo en mayúscula y me dije, bueno, es un nombre re largo, son las iniciales del nombre. Bueno, primero queremos aclararle que en la CELAC no están como miembros ni Estados Unidos ni Canadá. ¿Por qué aclaramos esto? Porque el discurso de Obrador se centra más que nada en, digámoslo así, como una América sin los americanos. Es a lo que quieren llegar. Eh, Plantea la necesidad de reemplazar a la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, por una institución que represente los intereses de todos los países del continente y que no esté organizado en torno a la hegemonía de Estados Unidos. Esto es importante porque el próximo año los gobiernos latinoamericanos presentarán a Estados Unidos y Canadá una propuesta formal sobre el futuro del organismo continental. Por eso aclaramos que tanto Estados Unidos ni Canadá pertenecen a la CELAC. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, antes que nada. Bueno, el presidente de México plantea que la CELAC puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre los países de América Latina y el Caribe. Él lo que quiere es construir un continente americano, algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual comunidad europea, la Unión Europea. O sea, quiere una unión de los países de Latinoamérica eh, en cuanto a políticas y políticas económicas donde no esté la presión de Estados Unidos, digamos. Mm, La propuesta es básica, reactivar pronto la economía en el continente para producir en América lo que se consume. Dice que se puede llegar a dar este ideal si se plantean tres cuestiones básicas. En primer lugar, la no intervención y autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo y ayuda mutua para combatir la desigualdad y discriminación, la necesidad de centrarse en los objetivos comunes y dejar de lado las diferencias. Plantea un rechazo a la intervención de asuntos políticos y económicos de los estados, llamando a dirimir conflictos por vía del diálogo e instando a organismos neutrales, en particular de la ONU. En cuanto a lo económico y comercial, llama a Estados Unidos y Canadá a que se firme un tratado para fortalecer el mercado interno del continente, que es muy deficitario con respecto a Europa y sobre todo a Asia. Se da propuesta de producir lo que la región consume, aprovechando recursos humanos naturales y estratégicos mediante políticas redistributivas centradas en la justicia social. Todo esto debe contar con una inversión para el bienestar de todos los pueblos de América, bajo el criterio de que el progreso sin justicia es retroceso. Se trata de modernizarse desde abajo y para todos. Después también hace un reclamo a Estados Unidos por una participación que, que tuvo, porque lo que reclaman es que la OEA participó del golpe de Estado en Bolivia
intenta desestabilizar a Europa, a Venezuela, perdón. También dice que fue indiferente ante la represión entre Chile y Colombia, y lo que quiere la CELAC es independizarse de Estados Unidos en cuestiones de política exterior. Así que bueno, no sé si alguno quiere agregar algo. Bueno, lo que dijo Maduro, una de las partes es que en base a la construcción del CELAC, para cambiarlo, realizando 6 consejos de ministros, como venía haciendo al principio, y formó una secretaría general para darle más empuje. En definitiva, algunas de las partes, igual ya me estoy adelantando, de la parte de CEPAL, que decía, a ver, a nosotros nos utilizaron para la fase 3 y después no tuvimos respuestas concretas. Y lo que más de preocupa que podemos hacer, un país que produzca, otro que distribuya, otro, todo en América y Centroamérica, de jeringas, otro, y ir por zonas autoabasteciéndonos nosotros, porque tenemos la materia prima, tenemos grandes picos de laboratorios importantes, que eso me llamó la atención, que nos nombró varios países, hasta Barbados. Ayudamos a un montón de países y dice México y Argentina, punta de lanza. Y me llamó la atención, y me gustó, no sé, estamos mal, pero me gustó que tenemos grandes avances y bueno, no sé, la idea es distribuir todo en América y Centroamérica, que autoabastecernos nosotros mismos. La idea general de CEPAL que entendí. Claro, básicamente es esa. Dice que en América se cuenta con el 24% de la población de Asia. Sin embargo, nosotros consumimos el 20% más que en Asia. El consumo per cápita de América es de 23.347 dólares anuales, mientras que en Asia es de 4.716 dólares. Aunque dice que esta proporción se viene reduciendo por un estancamiento productivo en América y un impulso fabril y comercial en los países de Asia. Por eso dice que necesitamos reactivar pronto la economía y producir en América lo que vamos a consumir. Dice que hay muchas ventajas. Entre algunas podemos destacar una fuerza de trabajo joven y creativa, que hay un buen desarrollo tecnológico, que somos un continente rico en recursos naturales, tenemos una amplia diversidad cultural y lo más importante es que dice que la distancia entre los países nos permite ahorrar muchísimo en fletes y que existe una demanda suficiente para las mercancías en nuestros mercados. Lo que dice que quiere hacer una planeación conjunta con la participación de organismos, por ejemplo, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es el CEPAL, el Banco Interamericano del Desarrollo y otros, para pedir a estas instituciones que elaboren un plan con un objetivo superior de promover la comunidad económica, financiera y comercial de los países de América. Después ya pasa a hablar de un hecho que pasó en 1961, que era el plan conocido como Alianza para el Progreso, que dice que Kennedy dio a conocer entre embajadores de América Latina y el Caribe este plan, que eran los tiempos de la Guerra Fría y que se excluyó tanto a Cuba como a República Dominicana. ¿Quién era Kennedy? Le critica a Obrador es que mandó 10 millones de dólares, a lo que hoy serían 82.000 millones de dólares, en beneficio a los pueblos de América Latina y Caribe, siempre excluyendo a Cuba y a República Dominicana.
pero que a lo que fue el Plan Marshall destinó a Europa lo que hoy sería 140.600 millones de dólares. O sea que manda mucho más plata a Europa que lo que sería a Latinoamérica. Y, y esto dice que es importante porque es lo único que se hizo en materia de cooperación para el desarrollo de nuestro continente en más de medio siglo. Después también habla lo critica a Biden, que dice que le cuesta ayudar con un gesto de voluntad de otorgar vacunas a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe que no pudieron protegerse frente al COVID. Y lo chicanea, digamos, diciéndole, ¿qué te costaba ayudarnos si vos las vacunas las tenías ahí, básicamente? Pero bueno, nada, básicamente es eso. Plantea que la CELAC reemplace a la OEA, que no quedemos en manos de Estados Unidos, que nos aliemos entre nosotros, entre los países de Latinoamérica, que comerciemos entre nosotros y que no necesitamos de las intervenciones de Estados Unidos y de la OEA, porque lo que le critican a la OEA es que antes de ayudar, como que intervienen muchísimo en la política. De hecho, hace poquito lanzaron un comunicado diciendo que en la Argentina como que somos propensos a la corrupción y bueno, nada, como que tengan cuidado si nos van a ayudar otros países porque nosotros somos propensos a la corrupción. Así que bueno, nada. No sé si alguno quiere seguir con hay un tema de los discursos de Nicaragua, con una respuesta de Argentina, o ahí Dale, el discurso de Obrador. dale, Majo. Si querés sigo yo con las diferencias en la cumbre entre Cuba y Uruguay. Dale, buenísimo, Flor. Que bueno, que digamos, básicamente es como el debate político mundial, porque son dos posturas definidas y opuestas, en donde el presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, rechaza los señalamientos de Luis Lacalle Pou, el presidente de la República Oriental del Uruguay, quien indica que, bueno, integrar la CELAC no hace caer en desuso la participación en la OEA, ¿no? Que no se puede desvirtuar el organismo, ¿no? Señala él. Porque, bueno, esto lo dice después de que el presidente cubano hace hincapié en el bloqueo comercial y financiero que ejerce Estados Unidos hace décadas con su política criminal e inmoral, señala, aludiendo a que era una violación masiva, evidente y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano. Bueno, nada, mientras que Cuba se enorgullece por sus 3 vacunas realizadas por sus científicos y refiere a esta cumbre como la unión de los pueblos americanos y caribeños que anhelaron sus próceres, hablaba de reducir las brechas y unir fuerzas para combatir el imperialismo. Se postula en contra del colonialismo y la esclavitud. En esto hace referencia a lo que está pasando en Venezuela, Nicaragua, y a nosotros nos nombra puntualmente por la situación de las Islas Malvinas. Y bueno, en esta postura Uruguay dice que está a favor de la democracia y la libertad, ¿no? O sea, hace a entender que esto no sucede ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela, y justamente muestra su preocupación por esta situación, haciendo referencia a que la pandemia nos enseñó que cuando no se puede acceder al libre mercado, y en este caso a la salud, no hay libertad posible para todos. Y apela a una solidaridad y a una crítica constructiva, ¿no? Él excusa su postura en una crítica constructiva como para mejorar la situación de todos estos países. Entonces, bueno, Díaz-Canel Bermúdez sigue con que el neoliberalismo se incrementó la inestabilidad, la especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, la pobreza y el abismo entre el norte opulento y el sur desposeído. Y bueno, comenta que además de todo esto, en Uruguay la oposición es muy fuerte.
Recuerda cómo la OEA apoyó el golpe de Estado a Bolivia y silenció muchos actos criminales en nombre del imperialismo. Y bueno, finalizando la discusión, el presidente uruguayo defiende que en su país la gente es libre para manifestar oposición. Y el presidente cubano responde que Cuba solo quiere una Latinoamérica más unida que haga frente a la pandemia que sufrimos todos. Y a esto, que sería como una conclusión personal, a mí lo que me deja pensando es cuando hablan de libertad y la información es tan reducida y tan poco administrada, yo no sé hasta qué punto se puede hablar de libertad, como que es un poco hipócrita hablar de libertad. Pero bueno, ¿Podés ampliar un poquito? este sería como el debate político a nivel mundial. ¿Podés ampliar un poquitito más esto último que acabas de decir para que se entienda mejor el sentido que vos le querés dar? Claro que en mi caso, yo voy a hablar, esto es una reflexión personal, ¿no? Es una Perfecto, conclusión. sí, pero es muy importante, son muy importantes las reflexiones personales. Con respecto al debate de ellos, porque acá, bueno, el presidente uruguayo notablemente está a favor de la OEA y del neoliberalismo. Porque, bueno, él siente que es más conveniente, siente que hay más libertad con esto. Pero me parece un poco hipócrita esa postura, es hablar de libertad cuando la información se administra de una forma tan perversa y se transmite de una forma tan capciosa a través de los medios de comunicación masivo, cuando uno tiene poder económico y maneja los medios de comunicación masivos a su favor, porque la gente no tiene acceso a la información. Muy poca gente tiene acceso a la verdadera información. Entonces, la libertad es un poco impuesta. No es un poco impuesta, es impuesta, porque están adoctrinando a la gente utilizando ese poder económico que tienen. Entonces, yo no estoy diciendo que los países comunistas tengan la receta o esté todo perfecto o todo funcione 10 puntos, pero me parece que es la única forma que tienen de defenderse o de luchar ante la situación que están atravesando. Porque no justifico la violencia ni el olvido de los derechos humanos, pero me parece que los principales, los que no se olvidan de los derechos humanos, son los que utilizan. Esta es mi humilde opinión. Muy bien. No sé si alguien quiere acotar algo. Bueno, muy bien hasta ahora, sigan hasta que ustedes dispongan. Profe, tenemos para leer algo que redactó una compañera, García Susana, que no puede estar presente, que habla de un discurso del presidente de Nicaragua y la respuesta de Argentina. Adelante. Dice, la candidatura de los Ortega Murillo tomó revanchas contra el gobierno de Argentina por las críticas hechas sobre la represión en Nicaragua. Le negó el voto para que el país sudamericano ocupe la presidencia pro tempore a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Bueno, acá voy a agregar yo que Obrador le ofrece la presidencia pro tempore a Alberto Fernández y, bueno, Nicaragua le negó el voto. Argentina se ha sumado a las docenas de países que cuestionan las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y el encarcelamiento de opositores. El canciller de Nicaragua anunció mediante una comunicación firmada por Denis Moncada que no votara por Argentina para que ocupe un máximo puesto en esta instancia integracionista regional. La negativa del régimen de Nicaragua de apoyar la candidatura de la Argentina se da porque, según Moncada argumentó, el ejecutivo de ese país ha contrariado y negado las bases de la CELAC, con pronunciamientos públicos de su presidente y de su canciller, informando con gran ruido mediático que trabaja con Estados Unidos para resolver la situación de Nicaragua.
Asimismo, también acusa al gobierno de Alberto Fernández de intervenir de manera vulgar y ofensiva en los asuntos de Nicaragua en común acuerdo con Washington. Después habla de la respuesta de Argentina y dice, el funcionario argentino afirmó que las acusaciones de Nicaragua son falsas y lamentó que se haya traído el tema a la cumbre. Asimismo, llamó a superar la situación y expresó la disposición a conversar con nuestros hermanos, como siempre lo hicimos. Confiamos en que esto se pueda solucionar en poco tiempo. El funcionario agradeció en nombre del presidente Alberto Fernández el compromiso de México para la reactivación de la CELAC, resaltó el desarrollo de vacunas propias anti-COVID-19 en naciones hermanas como Cuba y trabajó conjunto entre Argentina y México para producir la dosis de AstraZeneca. Argentina presentó su postulación a presidir en 2022 la CELAC, que cuenta con un amplio apoyo, destacó Valle, quien entre estos temas calificó de imperativo enfocarse en la situación del cambio climático y profundizar la gestión integral contra los desastres. En su discurso también destacó la creación de la Agencia Espacial Latinoamericana, los avances en la seguridad alimentaria y que para Argentina la CELAC constituye un espacio para impulsar articuladamente los intereses de la región y construir diálogos estratégicos. Eso es lo que redactó nuestra compañera García Susana, profe. Está bien, muy bien. Es muy interesante el tema de la CELAC. Fueron muchas idas y vueltas también. Por ejemplo, Lacalle y el presidente de Paraguay, Abdo Benítez, cuestionaron la presencia de Maduro, como diciendo que, bueno, por ejemplo, Benítez había dicho que su presencia en la cumbre en ningún sentido ni circunstancia representaba el reconocimiento del gobierno del señor Nicolás Maduro, que él no iba a cambiar su opinión, ni su gobierno iba a cambiar la opinión sobre lo que estaba pasando en el país, en Venezuela, perdón. Y también habló el presidente de Uruguay. Cabe destacar que el presidente de Uruguay es el secretario general de la OEA. Así que bueno, básicamente como que es eso. Bueno, después está el discurso de Maduro, que si lo quieren ver es muy entretenido. La verdad, salió a atacar contra todos. Pero bueno, también queríamos destacar que la CELAC tuvo como su pico máximo con el gobierno de Cristina. La CELAC se fundó en el 2010, así que nada, ese era el gobierno de Cristina, el gobierno eh, ay, se me fue el presidente de Brasil, de Lula. Lula, pero en ese Lula, momento ya exactamente. era, sí, estaba Lula, sí. Sí, estaba Después fue Lula, sí, Dilma estaba Rousseff. Lula. Sí. Exactamente. O sea que para que se den una idea de cómo se conformó la CELAC y qué ideas tiene. No sé, Flor, si vos querés seguir con, si tenemos algo más, si no, puedo dar algunas ideas también de lo que dijo Maduro, pero muy por encima lo tengo. Y una de las cosas que dijo, no, una de las cosas que dijo Maduro los invitó a las elecciones. Miren, no recuerdo si 26 o 27, perdí una, vengan. Yo te he votado democráticamente. Los invitó a todos, una de las cosas que dijo, ¿no? Claro, porque lo acusan de ser un dictador, de que no se puede caminar libremente por su país, de que digamos, la contra, los gobiernos que están en contra no pueden opinar libremente. Entonces, Maduro salió a decirles que no era así, que nada que ver, que él veía otra cosa totalmente diferente, que ellos veían lo que se publicitaba en los medios de comunicación. Bueno, digamos que Maduro vive en un mundo que se plantea él básicamente, porque si nos guiamos por lo que nos muestran, es algo totalmente contrario a lo que plantea Maduro. Pero bueno, vivimos en Argentina, no vivimos en Venezuela, así que no sabemos el 100% de las cosas. Pero bueno, Flor, ¿querés seguir?
Dale, yo tengo, Camila no podía estar y le mandó por email, tengo entendido, su resumen sobre el encuentro de CELAC. Ella hace hincapié en que tuvo tres ejes principales: la unión e integración económica de América Latina, la lucha contra el COVID y el cambio climático. En relación al primer punto, muchos presidentes remarcaron la importancia de avanzar en la consolidación de una unidad latinoamericana basada en la diversidad y en la no intervención en asuntos internos de los países. En este punto afloran las diferencias entre distintos gobiernos. Aldo Benítez y Lacalle Pou, por ejemplo, mencionaron que la democracia debe ser un factor fundamental en los miembros de la CELAC y criticaron a Venezuela, Cuba y Nicaragua. López Obrador, en cambio, habló de la autodeterminación de los pueblos y que las cuestiones relacionadas con los derechos humanos se solucionen en agencias especializadas. Arce, por otro lado, apoyó el modelo de integración y criticó a la OEA, fundamentalmente por su rol en el golpe de Estado en Bolivia, mientras que Aldo Benítez y Lacalle Pou defendieron la continuidad de los dos organismos, alegando que no debe intervenir factores ideológicos y que la conducción del organismo no debe desprestigiar al mismo. La cuestión de la OEA también fue un tema relevante, de opiniones divididas, ya que algunos representantes defendieron la continuidad del organismo y otros alegan que es un organismo al servicio de Estados Unidos, que apoya el bloqueo a Cuba y el golpe de Estado en Bolivia. Otra diferencia importante surgió entre Nicaragua y Argentina, cuando Nicaragua dijo que no va a apoyar la postulación de Argentina para la presidencia pro tempore de la CELAC, por considerar que el país intervino en la soberanía de Nicaragua, a lo que Argentina respondió que estas acusaciones son falsas, que no acompañó a ninguna iniciativa de la OEA en contra de Nicaragua, pero sí acompañó el informe de la ONU sobre derechos humanos. Otro punto importante fue la lucha con el COVID-19, donde algunos presidentes reclamaron un acceso equitativo a las vacunas y la liberación de patentes. Díaz-Canel, por su parte, propuso avanzar en acuerdos de suministro de las vacunas cubanas a países que las necesitaran. El tercer punto que mencionaron fue el cambio climático. Varios presidentes de países de América Central y el Caribe, como Costa Rica, Honduras y Guatemala, mencionaron que la región es altamente vulnerable a sufrir desastres naturales producto del cambio climático, a pesar de ser una de las regiones que menor cantidad de gases de efecto invernadero produce, pero aún así padece las consecuencias, teniendo que afrontar enormes pérdidas humanas y materiales. En este sentido, los representantes apoyaron la iniciativa de crear un fondo integrado para combatir los efectos del cambio climático y pidieron llevar a este tema a la próxima reunión del G20. Esta sería la presentación de nuestra compañera. Está bien. Ella hace un resumen con los tres ejes principales de la cumbre. Está bien. No sé si alguien quiere acotar algo. No, Flor, bueno, básicamente es eso, profe. Está muy bien, Nada, es interesante el cruce de Maduro con Lacalle, que es el presidente de Uruguay, y con Aldo Benítez, que es el presidente de Paraguay. De hecho, lo chicanea al presidente de Paraguay diciéndole que no se acordaba su nombre, que no sabía si era conocido o no, porque obviamente Benítez arranca su discurso diciendo que su postura no va a cambiar, que la de su gobierno seguía en contra de Maduro y de lo que pasaba en su país, y que, o sea, como que su presencia ahí en la CELAC no iba a cambiar la postura. Que esté con él en un mismo lugar no quería decir que como que lo había perdonado. Y es interesante porque Maduro lo interrumpe y le dice algo así como, yo tampoco voy a cambiar de opinión, que era un abusador. Bueno, conocemos a Maduro y sabemos cómo se expresa. Y Lacalle, que es el presidente de Uruguay, dice que tiene una preocupación, que su gobierno tiene una preocupación muy grande con lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
dice que lo llama a Maduro a debatir en democracia, pero en una democracia verdadera, no en una democracia que es lo que consideraba Venezuela, o al menos Maduro, que en su país, en Uruguay, se podía caminar libremente y que la gente se podía expresar libremente y que no podía decir lo mismo por parte de los venezolanos. Ahí es cuando, como dijo el compañero, que lo llaman, que le dice Maduro, vengan a la elección, que va a pasar, que va a suceder, le dijo, vengan, están invitados, bueno, nada, y así. Y después hay un momento muy divertido, entre comillas, donde Benítez le dice que la provocación de Maduro no iba a llevar a nada y que ellos no estaban en México, en la cumbre de la CELAC, que no habían ido a tirarse piedras. Y salta Maduro y le dice, bueno, yo tenía un camión de piedras, si quería sacaba el camión y destruía todos los logros de la cumbre. Total, acá hay gente que quiere que la cumbre fracase, que la CELAC fracase y que lo que realmente triunfe sea la OEA, porque están, como que él dice que están todos asociados con Estados Unidos y que quería que fracase la CELAC. Así que bueno, y dice que después dice que hay presidentes que fueron a la cumbre a presentarse como líderes de un partido político y no como líderes o jefes. También habla de que era importante crear una Secretaría General de la CELAC. Dice que lo considera útil porque es un liderazgo para el bloque y que, bueno, después dice como que el cuento es otro, hay gente que está acá para que la CELAC fracase, que vinieron a provocar y no ayudar, que como que, por ejemplo, habla de que la calle está asociado con Estados Unidos porque la calle, al ser secretario general de la OEA, estaba como asociado con Estados Unidos por el tema de las vacunas y que impedía que se ayudara a otros países que no tenían la misma posibilidad que Uruguay. Y que estaban peor en cuanto a la crisis del COVID. Así que bueno, eso fue lo más interesante de todo, el cruce de ida y vuelta entre la calle, Benítez y Maduro, que bueno, nada, cada vez que hablaba uno, Maduro interrumpía y les decía que ellos eran abusadores, que no, nada que ver, que no era autoritario ni que Venezuela se vivía libremente, eh, que ellos se dejaban guiar por lo que le decían los demás, básicamente. Muy Así que bien. bueno. Bueno, a ver si hay comentarios, intervengan libremente, todos quienes quieran, den sus opiniones, preguntas, lo que quieran, antes de terminar este segundo tema. Yo por mi parte, profe, la verdad nunca había, siempre lo vi por así nomás, pero nunca había, es entretenido, es nutritivo ver toda una cumbre, porque vi varias partes y la verdad nunca había visto este foco así y me pareció interesante, ¿eh? Bueno, yo tengo algunos comentarios para hacer, más bien aclaratorios, ¿no? Bueno, en primer lugar, fui anotando, está el tema del plan Marshall, o sea, AMLO, López Obrador, este, toma el momento histórico del presidente Kennedy en Estados Unidos, que fue un presidente muy, muy emblemático porque fue asesinado cuando llevaba poco más de 2 años en su presidencia, pero aún así en en el corto mandato que tuvo fue bastante innovador, un hombre que venía con aires muy, muy modernos.
Además es el primer presidente, fue un presidente muy muy joven, 40 y tantos años, y fue el primer presidente que dio vuelta a la tendencia de una elección a partir de un debate televisivo. En Estados Unidos son obligatorios los debates por ley, y, y en ese momento es la primera vez que se transmite en directo en televisión. Todavía era en blanco y negro la televisión, estamos hablando del año 1960, y Richard Nixon, que era su rival, que había sido vicepresidente del presidente anterior, era el favorito, ampliamente favorito. Este muchacho Kennedy venía como un hombre muy inexperto y demás, pero resulta que le da un aire tan joven y tan innovador a la campaña, a sus discursos, etcétera, que en el debate lo pone muy, muy nervioso a Nixon, muy nervioso, con un manejo de las cámaras y de los tiempos de televisión mucho mejores que los de Nixon, y en las pocas semanas que restaban entre el debate y la elección, da vuelta a la elección y surge presidente. Y después es asesinado. Son famosas las escenas, quizá alguno de ustedes las haya visto. Inclusive Oliver Stone, que es un director estadounidense, hace una película que se llama JFK, John Fitzgerald Kennedy, donde narra todo el proceso de su asesinato. Descubren, esto lo pongo en signos de interrogación, al asesino, y resulta que después hay una persona que lo mata al asesino, así que no puede seguir prácticamente el proceso. Entonces este director se cuestiona, dice, pero puede haber sido una sola persona porque era medio loco y demás que haya matado al presidente de los Estados Unidos, o había todo un aparato detrás que nunca terminó de ser descubierto, ¿no? Cuando a veces algún país o alguien que se cree superior a nosotros nos dice que no funciona la justicia en nuestros países, cosa que es cierto, no estoy diciendo que no sea cierto, o por ejemplo que nos digan, pasaron más de 25 años del atentado a la AMIA y todavía no tienen resultados, es cierto, es condenable, pero pasaron casi 60 años del asesinato de Kennedy y tampoco hay resultados. Así que estamos hablando de un presidente en la principal potencia del mundo. Así que yo no estoy diciendo que nosotros funcionamos bien. Lo que estoy diciendo es que nadie tiene derecho a decirnos a nosotros que no funcionamos bien desde un pedestal del buen funcionamiento. No sé si se entiende este razonamiento que trato de hacer. La cuestión es que este presidente crea, justamente para poderse garantizar el alineamiento de América, del resto de América, lo que se llamó la Alianza para el Progreso, que era un sistema de intervención, de una inyección de recursos económicos para el desarrollo, pero todos basados en las empresas de capital estadounidense, ¿no? No es que decía a los países, desarróllense, no, yo les voy a dar los capitales para que ustedes se desarrollen y la renta de esa inversión después va a volver a su origen, que eran los Estados Unidos. ¿Y por qué lo hace? Bueno, por el tremendo temor de que algún otro país de América Latina siguiera los pasos de Cuba, que había hecho una revolución en el año 59 e inmediatamente o unos meses después se alinea con el bloque soviético. Eso era una cosa impensada para los Estados Unidos. Esperen un segundo. Gorda, ¿no podés cerrar la puerta? Te lo puse por WhatsApp recién, pero no lo viste. Bueno, seguimos. Pero tuve que eliminar un ruido ambiente. Bueno, entonces, claro, lo que dice López Obrador es Estados Unidos, para garantizarse
que Europa no se volcara también al comunismo, ustedes saben que me estoy adelantando en la historia, ¿no? Pero la amenaza del nazismo, que es el problema central que genera la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra básicamente en territorio europeo, pero vieron como con este tema de que Europa es la que coloniza, lo europeo se convierte en mundial. Europa se deshace del nazismo, derrota al nazismo en dos frentes. Todo el frente oriental, de Europa oriental, que queda a cargo del ejército rojo, del ejército soviético, y toda la parte occidental de la intervención de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos queda a cargo de toda una parte de Europa occidental y la Unión Soviética de la otra. Frente al temor de que las ideas de la Unión Soviética pudieran impregnar a toda Europa, Estados Unidos ayuda a Europa occidental a salir de la destrucción de la guerra, a reconstruirse rápidamente con una inyección enorme de dinero, que es el Plan Marshall, porque fue ideada esa iniciativa por un senador estadounidense que se llamaba Marshall. Entonces AMLO dice, a Europa le dieron muchísimo más dinero, a América le dieron muy poco dinero, y en lugar de resolverlo a través del desarrollo económico, como hicieron con Europa, lo que hicieron para asegurarse que América no se volcara a otras ideas fue invasiones y golpes de Estado. Esto que ustedes narraban de cómo termina el primer peronismo, por ejemplo, y cómo terminaron otros gobiernos también. Tal vez el más emblemático de todo es el golpe que le dan a Salvador Allende en Chile en 1973, ¿no? Con toda una ayuda económica de los Estados Unidos. Entonces, lo que le dice AMLO a Biden, dice, ¿y a usted no le conviene más, por ejemplo, dice en una parte, no le convendría más poner recursos para la cooperación con los países de América Central, en lugar de tener todos los problemas que tiene con los inmigrantes? Es decir, ¿no le conviene más evitar la inmigración que castigarla después? ¿No? Es decir, Estados Unidos siempre alineó a América desde un esquema autoritario, no como hizo con Europa, que le dio una solución económica y política. Es decir, al darle bienestar económico, le da estabilidad política. Bueno, eso por un lado. Segundo, diferencia entre OEA y CELAC. En la CELAC está Cuba y no está Estados Unidos y Canadá, porque se llama Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Canadá y Estados Unidos no son latinoamericanos, ni tampoco son caribeños. Cuba es expulsada de OEA en 1962, que es cuando, mejor dicho, expulsada, es suspendida por la OEA, porque a iniciativa de Estados Unidos no podían perdonar que un país comunista integrara una organización que estaba prácticamente bajo la protección de la principal potencia del bloque antagónico con el comunismo. Pero ahí hay un gran problema en la OEA, que es, la OEA tiene, cada país vale un voto, ¿no? Pero resulta que de los 34 estados que integran la OEA, uno de ellos, que es Estados Unidos, tiene el 80% del PBI. Entonces ustedes imagínense si eso influye o no influye, y además es el que pone la plata para que funcione la OEA. Entonces ustedes imagínense si eso influye o no influye en el voto de cada país sobre cada cosa que hay que hacer. Por ejemplo, hay que hacer un voto de condena a Nicaragua, o un voto de condena a el gobierno de Venezuela. Bueno, en general, aquellos que tienen el poder económico
indudablemente tienen mayor capacidad de incidencia, más allá de que los votos son soberanos. Además, la OEA está fundada en un tratado que fue ratificado por todos los países miembros. En cambio, la CELAC es simplemente un acuerdo político, es un mecanismo para concertar políticas. Es mucho más superficial y más reciente, entonces no tiene toda la profundidad de las estructuras burocráticas que tiene la OEA, que tiene oficinas en muchísimos países de la región. Por eso la OEA ha perdurado y la CELAC se ha mantenido, pero no ha podido desarrollarse. Después, el otro gran problema que hay, que a partir de esta decisión que toma el gobierno de Cuba de alinearse con la Unión Soviética en su momento, en el año 60, 61, genera como reacción el bloqueo de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no comercia con Cuba, la tiene aislada comercialmente, pero además amenaza a terceros países que si comercian con Cuba tienen perjuicios en su relación económica con los propios Estados Unidos. Entonces, también le impide a otros países, es decir, no es que interrumpe solo la relación entre Estados Unidos y Cuba, sino que también, al ser el más poderoso, obliga a otros países a hacer esa misma conducta, a tener esa misma conducta, porque si no la tienen, eso va a perjudicar su relación económica con Estados Unidos. Entonces el bloqueo se amplía. Y eso hizo, digamos, cuando Cuba estaba alineada con la Unión Soviética, y la Unión Soviética existía y era poderosa, Cuba más o menos se mantenía. Pero cuando cae la Unión Soviética, en 1991, después de la caída del muro de Berlín, es decir, cae el bloque socialista, Cuba se queda huérfana. Y ahí vive un momento económico tremendamente difícil que el liderazgo de Fidel Castro le permite sortear, pasar, atravesar, digamos, a pesar de la crisis. Después, claro, Cuba, Nicaragua y Venezuela son acusadas de dictaduras. Yo creo humildemente, en esto doy mi opinión, cada uno puede tener la suya, más allá de los estilos, ¿no? Porque es cierto que Maduro tiene un estilo que aquí en muchos casos causaría un poco de gracia y todo eso, pero yo le digo, hay que conocer el Caribe, la cultura caribeña, es otra cosa. No tiene la solemnidad que tiene la política en algunos otros de nuestros países con una gran institucionalidad como Uruguay. Entonces hay cosas que allá son naturales y aquí causan un poquito de impacto, ¿no? Bueno, pero les decía, en general son países que han establecido una política soberana, es decir, que han dicho, por ejemplo, Venezuela, que es el país con mayores reservas de petróleo tradicional, de petróleo convencional del mundo. Convencional quiere decir que el petróleo está en grandes lagunas, se hace el pozo, se perfora y se extrae el petróleo. A diferencia de lo que es el yacimiento de Vaca Muerta, por ejemplo, que es petróleo no convencional, porque al haberse agotado las grandes lagunas, el petróleo está inserto, es decir, todavía no se ha formado la laguna, pero el petróleo está, entonces hay que tener una tecnología de destrucción de la roca para allí recién seleccionar el petróleo. En cambio, Venezuela tiene petróleo tradicional. Junto con Medio Oriente, con Irán y con Rusia, son los países de mayores reservas. Y cuando llega Chávez, en 1999, en 98 es la elección, asume en el 99, dice, la renta del petróleo queda en Venezuela, no es de las empresas, es del pueblo venezolano. Y a las empresas se le va a dar la renta de su trabajo. Entonces esto causa un impacto tremendo en los Estados Unidos, que consumen, teniendo el 4% de la población, consumen casi un tercio de la energía mundial, y buena parte de eso la recibían de Venezuela, porque es mucho más barato recibirlo de Venezuela, México, Ecuador o Colombia que traerlo de Medio Oriente.
indudablemente eso causa un impacto tremendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se ponen en contra de ese gobierno diciéndole que es una dictadura. Por eso Maduro dice, miren, ¿cómo me pueden decir dictadura? Tuvimos 26 elecciones. Y cuando perdí. No es que se manipularon los resultados ni nada. Bueno, entonces, ahora, en esto de las, por ejemplo, Cuba, ¿por qué se la acusa de dictadura? Porque no tiene sistema pluripartidista. Eso no quiere decir que no se vote en Cuba, se vota de otra manera, se vota a través de las manzanas, las cuadrículas, las fábricas, los talleres, las granjas, etcétera, y de ahí van saliendo los representantes que después forman parte de la asamblea. Cuando se va subiendo el esquema de representación, forman parte de la asamblea. Es decir, es otro tipo de democracia, no es la democracia que le impone el país más poderoso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente lo... Ahora, por ejemplo, yo decía dictadura, ¿no? Es decir, desconocer los intereses del pueblo, la voluntad del pueblo. Miren, ustedes saben que cuando Argentina firma, más allá de lo que opine cada uno, pero objetivamente, cuando firma el crédito con el FMI, el gobierno de Macri, el FMI le impone cerrar 3 ministerios, el de Trabajo, el de Ciencia y Tecnología y el de Salud. Entonces yo digo, ¿y eso no es una dictadura? Lo que pasa es que es una dictadura del capital. No es una dictadura por el sistema político, es una dictadura por el sistema económico. Yo no sé si la población argentina estaba de acuerdo con cerrar el Ministerio de Salud. Lo impuso el Fondo Monetario. Y sin embargo, nunca vi un titular en la prensa que diga que esa imposición a la voluntad del pueblo es una dictadura. ¿Por qué? Porque cuando lo que manda es el capital y lo que además informa es el capital, es muy difícil que se acuse a sí mismo, ¿no? Pero este tema lo mismo que el tema de la libertad. Miren, en Cuba hay una libertad, hay un derecho mucho más restringido y más administrado de entrar y salir del país que en Argentina. En Argentina hay libertad absoluta para entrar y salir del país. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede salir. Ahora, en los hechos, los barrios pobres de la Villa 1131, o de la Villa del Retiro, de la Isla Macielo, de cualquier suburbio del conurbano, por más que la ley diga que tienen libertad de salir y entrar del país, ¿pueden salir y entrar del país? O la libertad de entrar y salir de la universidad pública, si ni siquiera pudieron llegar a la escuela. ¿Cómo van a hacer para entrar? Entonces, esto de las libertades y las dictaduras, a veces se lo disfraza de acuerdo con la posición política o ideológica que cada uno tenga, pero en los hechos no depende únicamente de una ley. Uno puede tener la ley que diga que es libre absolutamente de comprarse una mansión. El problema es que nunca se la va a poder comprar. Y Cuba, a pesar de todo, es el país de América Latina que tiene el mejor índice de analfabetismo, de salud pública y de educación de todo el continente. Con un sistema de salud además muy, muy sofisticado. Ahora es cierto, tiene un sistema distinto. Miren, les voy a contar una anécdota. El último viaje que yo hice a Cuba, justo me había desgarrado en la espalda, tuve que viajar igual. En las horas de vuelo me resentí, qué sé yo, me tuve que ir a hacer atender. Y me atendí con un profesional que tenía, cuando yo llegué al despacho de él, tenía una cantidad de diplomas, de congresos internacionales y demás. Me atendió con sobreturno, porque era una emergencia. Entonces, cuando me termina de atender a mí, terminaba su horario ahí. Y me dejó para lo último, terminaba su horario. El tipo, ¿saben cómo se va a la casa cuando termina su jornada de trabajo? Agarra la bicicleta y se va. Un profesional que acá en Argentina, con semejante cantidad de diplomas,
no sé, probablemente hubiera tenido un chofer, y viviría en Nordelta, qué sé yo. Y el tipo va y se va en bicicleta. Y el tipo estaba orgulloso de eso. Claro, yo tengo también mi ideología, mi militancia, yo no soy neutro a esto, ¿eh? O sea, yo hablé con él de otros temas que no eran únicamente la medicina o el dolor mío en la espalda. Para que se den una idea, bueno, son sistemas. Es decir, yo digo, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que nosotros tendríamos que ser así? No, yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que ser así. Lo que yo estoy diciendo es que yo no tengo ninguna autoridad moral para decirle si el gobierno de su país es bueno o malo. Sinceramente. Esa es mi humilde opinión. Último comentario. La CELAC tiene un acuerdo político por el cual cada país, mejor dicho, la presidencia es elegida por consenso, por unanimidad de todos, nadie tiene que estar en contra, y dura un año la presidencia. Pero como nadie se había postulado, el presidente de México estuvo 2 años al frente de CELAC. Y la Argentina se postula para sucederlo. Pero ¿qué pasa? Que hay una reunión entre lo que sería el canciller de Estados Unidos, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, y una comunicación con el canciller argentino en ese momento, Solá, y el secretario de Estado de Estados Unidos hace un par de tweets diciendo que habían acordado trabajar con la Argentina sobre los derechos humanos en Nicaragua. Entonces, claro, el gobierno de Nicaragua dice, ¿quiénes son estos para trabajar sobre los derechos humanos de mi país? Si yo no trabajo sobre los derechos humanos de Estados Unidos, ¿por qué ellos tienen que trabajar sobre el mío? ¿No? Entonces eso le generó una antipatía a Nicaragua muy grande respecto al gobierno argentino, y por eso se puso en contra de que Argentina ejerciera la presidencia, a lo cual le responde este hombre, Juan Valle, que fue el representante argentino en esa última reunión de CELAC. Ahí hubo un episodio desafortunado, me parece, porque justo coincide ese momento con los cambios en el gabinete de Alberto Fernández. Entonces viaja el canciller Solá a representar a la Argentina y resulta que cuando llega o en el viaje se entera de que había dejado de ser canciller. Entonces eso indudablemente debilitó la posición argentina e hizo que no se tratara ese tema y que Nicaragua mantuviera una posición muy fuerte en contra de que la Argentina ocupara la presidencia de CELAC. Bueno, estos son los breves comentarios. Cada una de estas cosas seguramente la vamos a ir ampliando y desarrollando en el correr de la cursada, donde nos vamos a ir acercando a la actualidad cada vez más. Bueno, si tienen algún comentario sobre todo esto lo hacemos y si no pasamos al tercer grupo, como quieran. ¿Qué hacemos? ¿Grupo 3? Bueno, arrancamos con el grupo 3, ya que Adelante. nadie va a votar nada. Bueno, nosotros vamos a hablar de los discursos de diferentes países en la Asamblea de la ONU, en la Asamblea General de la ONU, que se hizo en septiembre del 2021. Voy a comenzar por el discurso de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Él plantea fundamentalmente en el discurso el camino que hay que tomar este diseño para poder lograr tener un futuro más pacífico y próspero para todos. Menciona también el regreso de los Estados Unidos a la participación de la ONU y de la OMS con la idea de respetar los pilares en los que se formaron estas organizaciones y plantea su compromiso con la lucha por la dignidad humana y protección de los derechos humanos. Se centra durante el discurso en que hay que acabar con el sufrimiento y centrarse en la libertad, oportunidad e igualdad para todos. Uno de los tópicos fundamentales que se hablan en la Asamblea tiene que ver con la crisis climática que nos engloba a todos.
se dice que necesitamos actuar ahora mismo y para esto se propone disminuir los gases del efecto de invernadero. Y a su vez, Estados Unidos necesita duplicar el financiamiento internacional para que los países en desarrollo implementen medidas de adaptación, lo que los convertiría en líder en financiamiento para la acción climática. El objetivo es invertir en nuestro propio futuro aspirando a una economía verde. En este punto se nota un compromiso con la causa, más que nada porque volvió a involucrarse en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, del cual Trump se había retirado. Este acuerdo consta precisamente de las medidas a tener en cuenta para reducir los gases de efecto invernadero desde este año 2021 hasta el 2030. Propone además de comprometerse ellos como nación, también deben cooperar todas las otras naciones a lo largo de la década para poder conservar el planeta. Con respecto al terreno geopolítico, y haciendo referencia a las tensiones en las que se encuentran Estados Unidos y China por la competencia sobre las nuevas tecnologías y el 5G, expresa que no quiere dividir el mundo en bloques, dando lugar a una nueva guerra fría, sino que es mejor brindar soluciones pacíficas en cuanto a las competencias para que la utilización de armas sea el último recurso. Además hay que tener en cuenta que China es poderosa y es un gran rival militar, lo que cualquier conflicto podría desembocar en un conflicto grave, digamos, y con violencia. Ahora mi compañera Carolina va a seguir con los otros temas que se tocaron en el discurso de Biden. Buen día. Buenos días. Por otro lado, Biden también siguió explicando que las amenazas de hoy en día, las más importantes, que son el cambio climático, como explicó mi compañera, y la pandemia, no se pueden enfrentar con bombas, como él lo dijo, sino que se necesita una acción colectiva de ciencia y una voluntad política. Que necesitamos administrar las vacunas. Creo que el anterior grupo había hablado de que varios países se quejaron al respecto, pero que él dijo que va a conseguir vacunas, administrarlas lo más pronto posible, ampliar el acceso al oxígeno, hacer tratamientos para salvar vidas y que a futuro desea crear un mecanismo que financie la seguridad sanitaria mundial, un consejo para las amenazas de salud que monitoree las posibles pandemias emergentes para atajarlas con inmediatez y eficacia para que no vuelva a suceder lo que está sucediendo ahora, y nuevos compromisos de combate a la pandemia. Durante la cumbre también lo habló, que está planeando hacerlo. Por otro lado, también habló sobre lo que está sucediendo en Afganistán, explicó que está cerrando un periodo de guerra durante muchos años, que ellos se alejaron, que no quieren eso y que planean una nueva era de diplomacia. Aún así, él igual también dijo que como que lo tomó pasivo-agresivo. Cada rato repetía en su discurso que quiere una nueva era de diplomacia en la cual todos colaboremos con todos, pero cualquiera que los vaya a atacar a ellos y a sus aliados se va a defender. Es algo que repitió constantemente en su discurso, pero que por otro lado quiere una defensa a la democracia, que quiere avanzar, que quiere que todos trabajemos juntos. También habló sobre la proliferación nuclear, que quiere que en la península de Corea se desnuclearización llevar a cabo y contrarrestar todos los problemas que trajo el terrorismo en general y que quiere que se termine, que es una de las amenazas más grandes que estamos enfrentando, que no la quiere terminar con bombas, y repitió nuevamente que mientras que no los amenacen a ellos y no tengan problemas ellos, vamos a poder seguir por el tema de la diplomacia. Mis compañeros Nicolás y Paz van a seguir con el siguiente discurso, que era China, si mal no recuerdo. Sí, buen día, profe. Soy Nicolás.
Bueno, nada. El presidente de China, Xi Jinping, si mal no pronuncio, comienza su discurso de una forma muy conmemorativa, ya que este año se celebra el 50 aniversario de la recuperación del escaño legítimo de China en las Naciones Unidas y toma este acontecimiento histórico para impulsar los esfuerzos activos de la cooperación China-ONU para trabajar en pro en las causas de esta misma. Bueno, comenta que en esta época, por motivos pandémicos del COVID, el mundo entró en una especie de turbulencia y de transformación. Y advierte que todos debemos estar a la altura de los planteos y de las adversidades que esto provoca y tomar decisiones con valentía. Comienza a nombrar varias propuestas, ¿no? Y objetivos. En primer lugar, nombra esto mismo de derrotar y ganarle la pulseada a la pandemia o al COVID para el beneficio de la humanidad. Respecto a esto, toma como ejemplo también que a lo largo de la historia la civilización ya ha luchado contra diferentes pandemias y ha estado a la altura de los desafíos y ha salido victoriosa de estas mismas. Dejando en claro que comenta también que aunque parezca que la pandemia nos sobrepasa o se nos va de las manos, nunca hay que perder la calma y que a lo largo vamos a salir ganadores. También comenta que debemos regirnos por las leyes científicas, repite mucho esto, hace mucho hincapié en las rutinas, en los protocolos, en las medidas de emergencia, en realizar controles, todo esto fomentando el desarrollo socioeconómico. Comenta también sobre el sistema de las vacunas, de la vacunación, que es la principal fuente para combatir la pandemia, y aclara que desde sus comienzos estas se deben equiparar o deben ser un bien público para que todas tengan la posibilidad de obtenerlas. Y sobre esto también aclara que bueno, realizará donaciones tanto de dinero como de vacuna a los países en desarrollo o menos desarrollados, más vulnerables. Hace una pequeña aclaración con respecto a los orígenes del virus y justo con esto, lo de las leyes científicas, deja todo en manos de la ciencia y se opone rotundamente a cualquier comentario político o ofensa con respecto a los orígenes del virus, como bueno, ya sabemos lo que decía Donald Trump sobre el virus chino, se opone a todo eso. También lo fundamental, ¿no? de este discurso es que hace referencia o hace mucho énfasis en el concepto de desarrollo general en todos los aspectos. Todo esto para que el mundo cobre un nuevo rumbo y se concentre en un crecimiento equilibrado con una nueva iniciativa mundial de justamente desarrollo. Con una nueva coordinación entre las grandes potencias económicas para garantizar la continuidad política y sobre todo la coherencia de las políticas. Fomentar las alianzas más equitativas para que el desarrollo sea efectivo y sobre todo sostenible con el tiempo. Bueno, mantener el enfoque centrado en las personas, en proteger y fomentar los derechos humanos a través del desarrollo, con el título de por y para las personas, para seguir trabajando en la felicidad, los beneficios y la seguridad de estas mismas. Bueno, con respecto al beneficio y los desarrollos, hace mucho hincapié a lo largo del discurso sobre prestar mucha atención en las necesidades de los países menos desarrollados o subdesarrollados, como por ejemplo la suspensión de la deuda, como nombré antes, las vacunas, aportes económicos, entre otras cosas. Bueno, va a continuar mi compañera con el resto del discurso. Hola, profe, buen día. Buenos días. Continuando con lo que dijo mi compañero sobre dicho discurso, el presidente habla de mantener compromiso para un desarrollo orientado a la innovación y de aprovechar las oportunidades que brinda la historia mediante la revolución o tecnología y la transformación industrial.
Así, aumentar los logros tecnológicos, ya que permiten mejorar la productividad y fomentar un entorno equitativo, justo y abierto para el desarrollo de la ciencia y tecnología. A su vez, habla de fomentar nuevos detonantes de crecimiento en esta era post-pandemia con el fin de dar un salto cuántico en el ámbito de desarrollo. También sostiene que debemos mejorar el compromiso con el medio ambiente y dar respuesta al cambio climático, y cambiar economías ecológicas dando de baja el dióxido de carbono. Menciona que en China va a trabajar para reducir esta emisión de dióxido de carbono y que va a ayudar a otros países en desarrollo para contar con una energía baja de carbono y más ecológica. Y también para que no se construyan más centrales eléctricas que recurran al carbono. Expresa que hay que tener un compromiso y trabajar en la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria en respuesta al COVID-19 y contar con vacunas, como dijo mi compañero anteriormente. Por otra parte, habla que debemos fortalecer la solidaridad y fomentar el respeto mutuo para que la cooperación nos beneficie a todos en lo que hace a las relaciones internacionales, un mundo en el que impera la paz y el desarrollo. Nombra que la democracia no es un derecho que le incumbe a un único país, sino que lo debemos poder disfrutar todos. Los recientes acontecimientos en el mundo demuestran que las intervenciones militares en lo que se dio a llamar una transformación democrática generan daño y debemos defender los valores comunes de la humanidad y así rechazar la práctica de crear círculos cerrados. Manifiesta que hay que construir un nuevo tipo de relación internacional basado en el respeto mutuo, la equidad, la justicia y la cooperación que beneficia a todos y hacer todo lo posible para ampliar la convergencia de nuestros intereses y lograr la mayor sinergia posible. Además, menciona que debemos mejorar la gobernanza global y practicar el verdadero multilateralismo y que las Naciones Unidas deben enarbolar la bandera del verdadero multilateralismo y servir como plataforma central para que los países salvaguarden conjuntamente la seguridad universal y compartir los logros del desarrollo y marcar un rumbo para el futuro del mundo. En su discurso termina diciendo que el mundo está ante una encrucijada histórica y está convencido de que la tendencia de paz, el desarrollo y el progreso de la humanidad no se va a detener. Y aclara de reforzar la confianza, enfrentar las amenazas y desafíos globales para un mundo mejor para todos. No sé si mi compañero quiere agregar algo, pero era eso lo que se hablaba en el discurso. Sí, fue básicamente eso, muchas propuestas, ¿no? A futuro, afianzar la relación de la ONU y la China, y nada, eso. Creo que sigue el argentino ahora, mis compañeros. Buen día, profe. Sigo con el discurso de Alberto Fernández, presidente de Argentina, de nuestro país, frente a la ONU. Bueno, comienza mencionando 3 problemáticas internacionales que engloban lo político, social y económico, a lo cual a estas 3 problemáticas las llama como la triple pandemia. La pandemia de la equidad global, la pandemia del cambio climático y la pandemia del COVID-19. Luego de mencionar algunas consecuencias que trajo esta última pandemia, como la codicia, injusticia, vulnerabilidad, lo que en donde el presidente quiere enfatizar es en la convicción de que las vacunas del COVID-19 sean un bien público global y resalta el hecho, tomado como un logro, de que la Argentina y la OMS, Organización Mundial de la Salud, promueven la producción, la competencia y desarrollo local de las vacunas, con políticas públicas centradas en un decidido apoyo a la investigación que permitió integrarnos a las cadenas productivas globales de 2 vacunas internacionales. Luego refiere como otra consecuencia de la pandemia a la reconstrucción de la situación económica y social. Hace hincapié en el Acuerdo de París, destacando los compromisos que siguen vigentes, la transición hacia las energías renovables,
la opción de tecnologías limpias, la erradicación de deforestación ilegal y la restauración de nuestros ecosistemas. Además aclara que nada de esto será posible si no atendemos a la reconfiguración de la arquitectura financiera internacional. Lo que lleva a mencionar con desacuerdo que el compromiso de proporcionar 100.000 millones de dólares a los países en desarrollo para desplegar acciones contra el cambio climático haya quedado inconcluso luego de 10 años, incluyendo sobre todo el tiempo de crisis a causa de la pandemia, junto con la deuda externa que afectó a los países en desarrollo. Luego toma como ejemplo América Latina y el Caribe, que destinan un 57% de sus exportaciones al pago de servicios de la deuda externa. Especifica el tema de la deuda externa desde nuestro país, que ha sido sometido al endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional, lo cual lo define como deudicidio. También especifica que la suma que nos dieron en tan solo un año es igual a la suma de todo lo que le dieron a 85 países en tiempo de pandemia. Por esto mismo, apoya la idea de impulsar un acuerdo multilateral inclusivo que sea capaz de abordar de manera acabada cuestiones referidas a la reestructuración de las deudas soberanas, es decir, que lleve a la suspensión de deudas producidas por el G20. Promueve además un acto de solidaridad ambiental que incluya a los países de bajos ingresos y a los países de renta media con alta vulnerabilidad climática y financiera. Promueve un pacto que permita la extensión de plazos de pagos por endeudamiento y aplicación de menores tasas bajo circunstancias de estrés financiero, sanitario y ecológico. Va a seguir mi compañero con los siguientes temas que menciona en el video. Hola, buenos días, profe, y buenas las clases. Para continuar con el desglose del discurso del presidente Alberto Fernández, él pide profundizar acerca del debate sobre el nuevo impuesto mínimo global, el cual afecta a las multinacionales y fue respaldado por casi 140 países. Esto es una reforma del sistema fiscal global para garantizar que las empresas multinacionales justamente paguen una parte justa en donde quiera que operen. Según la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, este nuevo impuesto podría generar alrededor de 150 millones de dólares en ingresos fiscales al año, lo cual sería muy beneficioso para las empresas emergentes, y más aún en tiempos de pandemia. Esta medida impediría que las empresas amenacen a los países con irse a otros ante una posible suba tributaria, ya que el impuesto mínimo global pondría un piso a los impuestos. Luego, bueno, como dijo mi compañera, está la pandemia de la equidad global, la cual se referencia a la pandemia del COVID-19 y cómo esta generó en grupos sociales una fuerte pérdida de los derechos humanos, como la violencia contra las mujeres, la lucha de los afrodescendientes y la discriminación contra las personas LGBT y Q+, entre otros grupos sociales. Lo que busca con esto el presidente es generar conciencia, comprensión y la inclusión social, para evitar que se cometan los errores del pasado, y muestra cómo el país está comprometido en la lucha por la igualdad de los derechos humanos. Y bueno, da como ejemplo en su discurso la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la sanción de la legalización del aborto, como el Estado pasó a reconocer a las personas no binarias, pero bueno, otras leyes que fueron impulsadas para proteger a las mujeres y a los diversos géneros. Luego de esto, el presidente argentino hace referencia al terrorismo y primero destaca el trabajo de la ONU contra justamente el terrorismo en la aplicación de estrategias con el fin de cuidar y preservar los derechos humanos y a los refugiados.
y pasa a hablar luego del atentado a la AMIA que sucedió en julio del 1994 y pide cooperación a la República Islámica de Irán para poder avanzar en el atentado para que en algún momento se pueda concluir. Por último, el mandatario argentino reclamó nuevamente la soberanía sobre las Islas Malvinas, los cuales son parte del territorio nacional. Marca la actitud del Reino Unido, la cual se niega a entablar conversaciones acerca de la disputa territorial, y renovó el pedido a la comunidad internacional, y en especial al Reino Unido, a que cumpla lo establecido en la Resolución 2065, la cual fue aprobada en diciembre del 1965, donde la ONU reconoció la existencia de una disputa sobre la soberanía entre el Reino Unido y la Argentina en torno a las Islas Malvinas. Y si mi compañera no tiene nada que agregar, eso creo que fue todo lo del discurso. Y bueno, podría pasar a mis otros compañeros que van a pasar a hablar del discurso que dio Brasil. Bueno, buen día, profe, buen día a todos. Bueno, yo voy a hablar sobre el discurso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que comienza diciendo que va a mostrar un Brasil diferente a lo que dicen los medios, que el país cambió mucho desde que asumió en enero de 2019. Señala que es una persona que cree en Dios, que respeta la Constitución, los valores, los principios, la familia y es leal a su pueblo. Y dice que esto es mucho teniendo en cuenta que el país se encontraba al borde del socialismo, digamos como una crítica al gobierno anterior. Luego se refiere a la economía diciendo que las empresas estatales tenían millones de pérdidas, pero desde que asumió son lucrativas y que su Banco de Desarrollo se utilizó para financiar trabajos públicos en países comunitarios sin ninguna garantía colateral y que su propio pueblo tuvo que sufragar estos gastos. Él mismo presenta un nuevo Brasil cuya credibilidad cambió en el mundo. Hace referencia a que Brasil tiene un programa de inversión de capital privado más grande de su historia, que países como Estados Unidos aportan 100.000 millones de dólares para nuevas inversiones. Claramente toma a Estados Unidos como un ejemplo y dice que su modelo se parece cada vez más al de ellos. Es obvio que busca tener los mismos resultados que Estados Unidos y es, por así decirlo, está como imitando su modelo, ¿no? Bueno, luego hace hincapié en que en su código de bosques es un ejemplo a seguir para muchos países y que ningún otro país en el mundo tiene una política de conservación ambiental como la de Brasil, que un 83% de su energía proviene de fuentes renovables. Según fuentes oficiales, Brasil es el 9º país con mayor consumo y productor de energía en el mundo. Después, para concluir con este tema, dice que la Amazonia equivale a casi toda Europa Occidental y bueno, que los invita a visitarlos. Y termina diciendo que Brasil es un ejemplo de consumo de energía. Luego, dice que ha ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Y dice que cree que la familia nuclear tradicional es la base de la civilización. Bueno, ahora va a seguir mi compañero con lo que sigue del discurso. Hola, profe, compañeros, buen día. Bueno, otro de los temas que tocó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue el tema de los refugiados. Habló sobre Venezuela. Él dijo que el país atravesaba una crisis económica, social y política, y que en el país se habían aceptado más de 400.000 venezolanos. Y también, un poco más actual, el tema de Afganistán, que están ofreciendo también visas humanitarias para todos aquellos que quieran, más que quieran, yo creo que puedan salir de Afganistán. También anunció que Brasil va a formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sobre el tema de la pandemia, se limitó a hablar más que nada sobre la crisis económica que generó la pandemia, que la verdad que es una crisis económica que básicamente a todos los países del mundo yo creo que afectó por igual. Habló sobre la inflación y el desempleo, y también que dieron una ayuda económica de $800 a más de 68 millones de personas.
llevó a cabo un gran plan de vacunación en el que incluso se ha vacunado a casi la mayoría de la población indígena en Brasil, que es bastante grande. También dice que generó más puestos de trabajo formales. Dice que no apoya ningún tipo de pasaporte de vacunación o de salud y que crea la autonomía y libertad de los individuos. Una crítica que podría hacerle sobre el discurso en general, más que nada sobre la parte de la pandemia, es el hecho de que Brasil es un país que tuvo 21 millones de casos de COVID y más de 600.000 muertes. En ningún momento toca ese tema. Bolsonaro fue muy criticado por respecto a la manera que tuvo de llevar la cuarentena, ya que ignoró todo lo relacionado al distanciamiento social y reiteradas veces minimizó lo que está sucediendo tanto en Brasil como en el mundo. Incluso hay videos de que cuando muchos países están en plena cuarentena, en Brasil se abrieron shoppings y demás cosas y estaba toda la gente como si no estuviese pasando nada. Yo creo que cuando él dice que respeta la Constitución, los valores, los principios, la familia, yo creo que un poco se están contradiciendo, la verdad. Creo que en el discurso hay muchas cosas de las que él eligió no hablar. Y que no dijo mucho que ya la gente no sepa. La verdad que habló bastante sobre Brasil, sobre su fauna, la fauna brasilera, sobre el medio ambiente, y la verdad que es algo que es bien conocido por todo el mundo. Brasil es un país que está estrechamente relacionado con el medio ambiente. Por ejemplo, bueno, con el Amazonas, que gran parte del Amazonas se encuentra en Brasil. Otra cosa también que podríamos decir con respecto a esto fue que sobre el Amazonas, él no habló sobre ningún tema relacionado a los incendios del 2019, que ya estaba en mandato cuando pasó. Sobre todo los conflictos políticos que trajo. Disputas con el que era que entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, incluso con el presidente de Francia, con Macron. La verdad que nada, como dije antes, no, yo creo que en el discurso le evitó hablar de muchas cosas, sino creo que fue a lo seguro y que no se la jugó con nada. La verdad que se nota que hubo cosas que él eligió no hablar. Y personalmente no pienso que haya sido un discurso muy correcto. Y bueno, eso. De Brasil no tengo nada más que decir. Así que no me acuerdo qué país le tocaba ahora, pero nada. Y faltaría a los chicos que van a hablar de México. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Bueno, yo voy a hablar de México, el discurso de México. Bueno, en primero principal, en el discurso de México se habla de un sistema multilateral fuerte y eficaz, donde cada estado entre sí tienen que ser solidarios. Con esta pandemia se garantizó de forma equitativa y universal darse tanto vacunas, medicamentos y otros insumos. El 33% de esta población mundial tiene más, el 33% de la población mundial, que serían los ricos, cuentan con la primera dosis de la vacuna. Y el 1.4 de habitantes de países que serían los de más bajos recursos ya han tenido acceso a esta vacuna. También se quiere impulsar que la vacuna sea como un bien público de forma global. Es decir, que se pueda reconocer la competencia de la Organización Mundial de la Salud como una autoridad que asegure las vacunas. Con la diferenciación de las vacunas pone en peligro lo económico y la eficacia de mecanismos como la plataforma COVAX. Por eso, ante el G20 se propuso una propuesta para que la comunidad internacional reconozca las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Se habla que se tiene que dar un respaldo grande a la máxima autoridad, que sería la Autoridad Sanitaria Internacional. Por eso México va a contribuir a un proceso de reforma
para que se pueda prevenir y atender las próximas pandemias y las emergencias sanitarias. Con la capacidad que tiene México y con los importantes avances del programa de vacunación, el gobierno de López Obrador donó vacunas a países hermanos de América Latina y Caribe, como Belice, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Jamaica, Honduras y Paraguay. Y trabajan con Argentina para que se pueda facilitar y proporcionar las vacunas en América Latina y se puedan suministrar a más de 17 países. Bueno, no sé si ahora va a hablar, o yo tengo que hablar otra cosa, otra parte. Si quiere hablar mi compañero, así hacemos intercambio. Como quiera. Nicolás, no sé cómo se llama, Nicolás, no sé el apellido. Creo que no está, Nicolás. Porque estaba, por eso. Si no, sigo. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahora voy a hablar una parte del video que habla sobre lo que es la visión sobre las Naciones Unidas, que ante el parate del Consejo de Seguridad, para cumplir con su responsabilidad en conflictos especiales, se cometieron atrocidades masivas. Y México, junto con Francia, propuso que se regule el derecho de veto de los 5 miembros permanentes, y más de 100 estados los respaldan con esta iniciativa. Con respecto al Consejo de Seguridad, México promovió ante todo la protección de civiles, el acceso humanitario sin barreras, el cumplimiento irrestrictivo del derecho internacional humano y la participación efectiva de las mujeres en procesos de paz. Además, pudo reducir el sufrimiento humano y poder poner a las personas en el centro de las acciones del Consejo de Seguridad en situaciones tan adversas como Afganistán, Siria, Tigray, entre otros. Eso quería decir. Bueno, eso. Bueno. ¿Quién? Y faltan 2 compañeros más por eso. ¿Y están? No. Hay una chica que es Chiara Benestucci que no podía estar presente, nos avisó, pero le mandó a usted un texto. Me mandó, sí. Y bueno, falta un chico más, Nicolás, bueno, no me sé el apellido ahora. Pardo, pero no sé qué le pasó. Creo que estaba, pero no sé si no sé qué le pasó. No tengo nada, no me mandó nada. Bueno, no, hay una cosa, vos recién decías que cuestionaba el derecho de veto que tienen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero claro, está bien dicho, el problema que ustedes no saben todavía, creo, salvo alguno, pero no vimos en la materia, ni el Consejo de Seguridad, ni qué es el derecho de veto, ni quiénes son los miembros permanentes. Eso lo vamos a ver de aquí un par de clases seguramente. Digo porque si no se dicen cosas pero que no se sabe bien el contexto y el significado que tienen. Y una pregunta que les hago, está muy bien el grupo, no, les hago una pregunta que está vinculada con los tonos, con la manera de hablar, por ejemplo, si ustedes notaron el mismo tono o la misma vocación de cooperación en todos los discursos que vieron, o si en alguno vieron algún elemento más de tensión, de competencia, ¿qué vieron en ese sentido? Si es que tienen alguna impresión formada, si no importa, no es que está muy bien lo que dijeron hasta ahora, pero digo como agregado a eso, si ustedes tienen algún comentario de la imagen que vieron, de quiénes les parecieron más duros, más tensos, quiénes les parecieron más calmos, si notaron algo de eso. Bueno, yo como dije cuando hablé hace un rato sobre Bolsonaro, bueno, sigo pensando lo mismo, que yo creo que evitó hablar de ciertos temas y eso no habla muy bien de él, la verdad. Me parece muy grave la situación en Brasil con respecto al COVID. Bueno, todo lo que pasó. Que tuvieron más de 20 millones de contagios y tuvieron 600.000 muertes.
como dije antes, también lo poco que habló sobre la pandemia fue básicamente lo que, como dije, pasó en todo el mundo. Crisis económica, inflación, todo. También se jactaba de que generó muchos puestos de trabajo nuevos, pero bueno, está bien, generaste 2 millones de puestos de trabajo, pero 600.000 personas murieron. O sea, y también, bueno, perdieron su trabajo, obviamente, ¿no? Y también sumado a la gran cantidad de personas que habían perdido su trabajo, ya sea porque sus empresas quebraron o cualquier otra sea las razones. Eh, bueno, eso es lo que pienso yo sobre lo que dijo Bolsonaro. Bueno, y yo con respecto al discurso de Biden, siento que todo lo que dijo fue más que nada porque incluye mucho a todas las naciones, digamos, en su discurso, y creo que en realidad lo hace más que nada por sus propios intereses, esto de tener a todos en una misma dirección, porque además cuando fue el momento de repartir vacunas, no fue el primer país que salió a donar y ayudar a los países en desarrollo, sino que fue cuando vio que otros países empezaron a repartir vacunas y vio que eso era favorecedor, digamos, para las potencias como China o Rusia, recién ahí se pusieron en campaña como para ayudar a los demás y tener una buena imagen como un país, una potencia. Sí, de hecho recuerdo que había comprado, apenas asumió, más vacunas de las que necesitaban en sí. Y ahora él en el discurso también mencionó que iba a dar desde sus suministros, cuando tranquilamente podría haber comprado menos en su momento y dejarlas para el resto. Y entonces es como yo decía, un discurso muy pasivo-agresivo, como sí queremos un futuro en común siempre y cuando a mí me sirva. Yo me voy a seguir beneficiando y si tienen algún problema conmigo me voy a defender, pero aún así un futuro en común queremos. Eso es lo que básicamente se veía mucho en su discurso. Aún así es muy diplomático y creo que es de los presidentes más diplomáticos a la hora de hablar, por algo es quien está a cargo de la potencia más grande del mundo, pero sí, lo sentí muy pasivo-agresivo. Y ojo que él un poco surgió como presidente, no solo por sus méritos, sino por ser la contrafigura de Trump. Es decir, Trump eran los malos modales, la prepotencia, la agresividad. Y este hombre utiliza un tono mucho más tranquilo, pero no necesariamente representan en todos los casos intereses contrapuestos, sino distintos modales para representar los mismos intereses. Y después, con relación a lo que decía el compañero sobre Brasil, ahí hay un tema, no respecto a Brasil, sino como en términos generales, de creer, o sea, si vemos a la salud como un valor antagónico a la economía, es decir, o hay salud o hay economía, o si la salud es un prerequisito de la economía, es decir, si no tengo salud no tengo economía, ¿no? Es un dilema filosófico en el cual se debatió el mundo durante todo este tiempo, inclusive aquí en Argentina, ¿no? El gran tema de la oposición era, sí, cuidamos mucho la salud, pero se destroza la economía. Y del otro lado decían, si yo no cuido la salud no voy a tener economía. Porque ¿cómo hago? ¿Qué economía voy a tener si entran los obreros libremente a una fábrica y se me contagian todos? Se me paraliza la fábrica. No hay una contradicción entre salud y economía, sino que hay un correlato, hay una relación, ¿no? Bueno, a mí la verdad que me gustó mucho la clase, estoy muy contento, muy conforme. Las y los felicito y
Y bueno, los que no participaron me van a tener que enviar comentarios, ¿no? Y evaluaciones también para que yo tenga algo para aquellas personas que no participaron, que no intervinieron de manera directa en los grupos. Si ustedes quieren, cortamos aquí la clase y bueno, y queden a la espera de las consignas para la próxima clase. Dale, profe. Sí, buenísimo, profe. Perfecto. Genial, profe. Bueno, profe, chao. Bueno, gracias, gracias por haber participado. Adiós, profe. No, gracias a usted. Chao, Chao, profe. profe, Hasta luego. muchas Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, profesor. Adiós.